ainda que estamos aquí non demasiado público, mas quero deixar constancia, en primeiro lugar, dos meus parabéns, máis accesos á exposición da doutora Aurora López, tal e como ela indicou en conxunto co doutor Andrés Pociña, mas non pola exposición de hoxe, 25 de abril de 2013, data, por certo, ben patriótico portuguesa. En fin, non por esta exposición nin de hoxe, senón por décadas, moitas décadas de traballo acumulado sobre a nosa escritora que nos permitiron a outros e a outras unha facilitación enorme. Entón, o tributo de admiración e de homenaxe que quero render é por todo ese traballo acumulado durante tanto tempo, tan ben usado. Outra cousa é que despois fose citado ou non, porque lamentablemente no noso campo e no rosaliano en particular practícase moi abondosamente o deporte de absorber e ocultar. Mas, en fin, ese é outro tema, de maneira que ese recoñecemento que fique aquí en público moi claro. E despois, a propósito de El caballero de las botas azules, que a profesora Martínez Fischer editou, eu quixera lembrar, e penso que vai entrar naturalmente dentro da lógica que ela mesma manexa, claro, que algo primeiro obvio e elementar. A obra edítase en Lugo, na cidade de Lugo, Soto Freire, non é un detalle menor. E en 1867 ela mesma fixo a ponte ou a ilación a respecto do 68, claro, da gloriosa. Pero onde eu vexo anacronismo é na filiación de unha novela tan absolutamente rompedora, rupturista, revolucionaria. E estes adxetivos non son ditirámbicos, eu coido que se poden moi ben documentar textualmente, pois co que non ten conexión. Eu coido que vai moito máis alá de unha ruptura efectivamente propositada dos tópica románticos, pero iso ela xa o fai en Flavio, onde destroi o heroi romántico é realmente en Flavio, en parte tamén en Ruínas, e aquí, claro, esa apoteose, esa toma final do palacio polas masas do pobo, en Madrid en concreto, claro, é o anuncio efectivamente da revolución posible, mas eu penso que non ten conexión nen coa literatura de costumes, a literatura costumista española é unha outra cousa, nen tampouco coa faca ou a morte definitiva a estética anterior. Claro, aí dona Emilia Pardo Bazán, cando se publica esta novela, é unha rapaza de 16 anos, xa tiña cousas publicadas, despreza esta novela olímpicamente, como todo o resto da narrativa de Rosalía e da obra fundamental, por exemplo, como Follas Novas, mas iso tamén é un outro capítulo. Pero por que a cito? Porque, claro, esta novela adiántase moito, sendo totalmente diferente ao que veu despois, adiántase moito ao boom da novela realista española, sendo diferente, insisto, ao que triunfou despois. É dicir, claro, que a data é fundamental. E algo semellante tamén, pero coas súas variantes, claro, tamén diríamos a respecto de Las orillas del Sar, porque, claro, a inteligencia española dos anos 20 do século XX Madia leva, convenlles de toda conveniencia apropiárense en Las orillas del Sar, porque esa casilla está vacía na literatura, na poesía española do tempo, e claro, non van reivindicar a don Ramón de Campoamor, obviamente, mas en Las orillas del Sar, por outro lado, sendo literatura española, claro, é inintelixível prescindindo da galeguidade da autora e da reclamación patriótica expresa que a autora fai
aínda neste libro cun pé na tumba. E claro, iso é o que era difícil ver desde estes escritores españois, claro, que tanto a valoraron. Ben, e moi rapidamente, e perdón pola extensión, a traducción, ben foi dito xa, é un labor diabólicamente difícil. Eu estou axudando agora a unha profesora a traducción ao español do conto gallego. E calquer cousa menos doada. Rosalía de Castro ten padecido traducións absolutamente deploráveis onde miña nai foi nada, traducido como, ou lido como, donde mi madre foi nada. Entón, a partir de aí, a angustia existencial atribuída a Rosalía xa era ante-intrauterina, xa conxénita, xa nacera con ela. Pero hai moitas máis. Mallo longo, é dizer, para uns telas non son telas de tecido, claro, son do verbo ter, en fin, hai moitísimos casos. Entón, unha boa traducción, claro que é unha auténtica xoia. Ora ben, eu ao profesor Barja e a todos os, desde as letras españolas interesados en Rosalía de Castro, que eu penso que é un que é de agradecer, pero que ten toda a lógica, claro, eu aí animaría moito, e iso tamén se pode indicar nunha traducción, animaría moito desde o español a entraren na lingua galega, como se debe entrar desde certos ámbitos no catalán, desde o español ou desde o galego. Aparco ou arredo o euskera ou euskara porque ten unha outra desde o galego ou desde o español, como é ben sabido, claro, hai unha xenética, unha tipoloxía totalmente diferentes, ten outra complicación. Ora ben, sí, acabo xa e perdón, que podían ter dito coloquialmente a inteligencia española actual un poquito de por favor, na vontade, no intento de aprender un pouco de galego, como en certos ámbitos preocupámonos todos, barrás, por lermos en italiano, en francés ou en inglés, por citar 3 linguas máis de uso habitual, pois nas linguas orixinais. Por tanto, o galego tamén. Ben, non sei quen... Perdón? Dolores, dime. Pareceume deducir da intervención de Pilar que había unha pregunta implícita a Ana e por eso estaba esperando unha resposta. Se non hai, eu teño unha pregunta moi concreta. Murguía cita en Los precursores a relación del caballero con el doctor Lañuela. Eu busquei esa relación, confeso que se me escapa e por eso pregunto si un pouco desde o contexto da literatura española, a historiografía española fala un pouco dunha corrente de novelistas extraños, que son estes que nunca se saben onde meter, entón son os raritos, e eu cústame ver o nexo entre ambas novelas, e tamén me pregunto un pouco por que ese interese, é dicir, que podía aportarlle en termos de prestixio a Rosalía esa relación. E logo, por seguir co tema da traducción, que para min é unha pasión, pois sí que botei un pouco de menos na intervención de Juan Barja, se me disculpan, que se mollase un pouco máis. Eu creo que os congresos están para mollarse e é un pouco que queríamos desde a organización, non? Claro, non sempre se consigue, porque efectivamente faltan boas traduccións e eu creo que en parte Pilar, as malas traduccións teñen que ver coa ignorancia dos traductores e tamén coas edicións que manexan. E por iso, a mí sempre me gusta saber que un traductor que manexa clásicos, que edicións manexa, con que criterios se escolle e por que busca en determinadas edicións, non? Pode haber quen busque edicións máis fieis ao texto orixinal, pode quen prefira traballar con unha edición actualizada que lle achegue máis a comprensión cabal do texto, pode haber quen queira unha edición anotada, hai quen non quere notas, quen quere ir resolvendo detectivescamente os problemas, e eu creo que este era un tema interesante para poñer en riba da mesa, porque, por poñer só un caso, hai un verso rosaliano no
no que se utiliza unha expresión que levar pan, que me corrixa Monteagudo se recordo mal, aos regazados. Hai unha edición na que isto pon os rezagados. Naturalmente, eso non ten ningún sentido. Son deses poemas de Rosalía que nos deixan as escuras. Cando ti te decatas que aí hai unha alteración e co que nesa edición son os rezagados e os regazados, é dicir, levar o pan recolleito nun mantelo, no regazo... Que era, entón? A desgracia reparte os seus... Efectivamente. Bueno, sí, estaba ahora cruzando con outro poema, gracias. Pois cambia completamente. Entón, sí que botei un pouco de menos algún exemplo, porque todos os traductores temos pérolas deste tipo, ou en positivo edicións que puideron axudar, ou, digamos, cal é a edición ideal para o traductor de Rosalía ao castelán, porque, bueno, traducir outras linguas, o mellor plantea outros problemas. Bueno, era un pouco por poñer así un pouco de debate na mesa. Moi ben. Realmente non é unha pregunta, é un pouco abondar xa co que se ten falado sobre o tema das traduccións. Eu quero extraer a conclusión positiva de que as traduccións que se fan, as mutacións que se fan tan frecuentemente na obra de Rosalía, é un expoñente do seu interese, porque de outra maneira teria que sacar unha conclusión moi negativa, non? Respecto das traduccións, eu prefiro a horizontal. Eu entendo que a vertical pode ser posiblemente máis ilustrada, pero eu, cando se trata de idiomas, interpreto que, a pesar do que se dixo de que hai como unha especie de un idioma común, pois non. A idioma ten un sentido, ten uns destinatarios. Eu penso que a obra de Rosalía, polo menos inicialmente, iba dirixida fundamentalmente aos galegos. Entón penso que facer traduccións cando son excesivamente libérrimas, pois pode ter auténticos riscos de entendemento. Admito a traducción, insisto, vertical, no sentido de que poida ser esclarecedora cara a un público máis ilustrado, se se quere, pero para un público común, como entendo que foi inicialmente, repito, a quen foi diseñada e dirixida a obra de Rosalía, creo que as interpretacións horizontais son as máis indicadas. Bueno, podería decir algunha cousa máis, pero creo que xa está todo dito. Simplemente gabarme como galego de que estas xornadas estén producindo. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Ben, eu creo que todas as preguntas van dirixidas á parte hermenéutica, bueno, non a filolóxicas, máis a hermenéutica da narrativa. Sí que ten que decir algo. Sí, claro, por suposto. Pero as preguntas, eu creo, bueno, aquí podemos falar hasta que queirades, pero creo que iban preguntas para Ana concretas e para Juan, non? Interpelacións, pareceron, non? Bueno, yo voy a responder a las múltiples matizaciones, comentarios o simplemente discrepancias. Bueno, yo quizás aquí no puse de manifiesto ni muy en primer plano que había sido el editor lucense Soto Freire quien había editado El Caballero de las Botas Azules. En principio, lógicamente lo digo en la introducción, y no solamente digo eso, sino que también digo que fue el editor de El Cadiceño, ese relato que sí comenté aquí, y también en aquellos momentos del primer volumen de la Historia de Galicia de Manuel Murguía. No fue un dato que, más allá de constatarlo como tal y consignarlo en lo que serían las escasas líneas que dediqué a la historia de una novela o lo que sea, no me parece especialmente... En fin, me arrepiento de no haberlo recalcado como seguramente merece, pero bueno, lo aprovecho para enmendar el hierro. Respecto a Flavio y la relación con El Caballero de las Botas Azules, yo no estoy de acuerdo con la interpretación que hace la profesora Pilar. En lo que se refiere a la ruptura con el héroe romántico. Yo no creo que haya, y en cualquier caso puede haber a lo mejor algún movimiento con respecto al héroe y al personaje, pero no en la concepción de novela, y no en cuanto se refiere a engranaje narrativo, no en cuanto se refiere a formas y modos de narrar o posibles modelos. En Flavio, en cuanto al héroe,
sí que hay, claro, porque la veta romántica no está tan presente en El Caballero de las Botas Azules, más que en una breve alusión al pasado de ese personaje, al pasado juvenil de ese personaje, antes de emigrar, hacer fortuna y volver, en el prólogo, y es en el prólogo donde hay una referencia a ese pasado y a sus melenas, y una referencia además que va muy, creo yo que muy claramente en un sentido, y es el reproche a toda una generación de los románticos históricos por su eclecticismo y por su abandono de posiciones más revolucionarias, más beligerantes y más juveniles. Pero en Flavio, aparte de que no es de alguna manera sería esa juventud la que está más presente en el personaje de Flavio, la veta con el romanticismo creo que viene por la parte de el cinismo y el malditismo a lo Byron. Y en ese sentido, que en El Caballero de las Botas Azules Rosalía lograse también dar un paso adelante y desprenderse, bueno, digamos que en nuestro caso sería lo esproncediano, ¿no? Y no trabajar ya tampoco con un modelo de héroe de esas características, también me parece significativo, ¿no? No hablemos de que creo que en Flavio, en lo que se refiere a escritura narrativa, ese mensaje está muchísimo más aquejado de residuos, en fin, el mensaje, la lección, tiene unos pozos más de moralina que creo que la lastran más y la anclan mucho más con la etapa precursora. Cuando yo hablaba de toda una línea en la novela de literatura costumbrista, no lo hacía en el mal sentido de la palabra. Ya sé que algunos críticos literarios utilizan el marbete para desacreditar, pero bueno, yo, en fin, leí hace un año o así, cuando se apareció la última novela de Manuel Rivas, Las voces bajas o Las voces baixas, y hay componentes costumbristas en esa novela en el sentido de recuperar, bueno, pues una infancia, unos hábitos, etcétera, etcétera. Lo mismo que acaba de hacer Carmen Riera con otro libro bastante similar, Tiempo de inocencia, etcétera, etcétera. El costumbrismo, además lo dije explícitamente, en su filiación larriana, en el sentido de no cultivar una literatura, no construir un cuadro, una escena que sea complaciente con el lector, que aspire a verse identificado, reconocido, etcétera, etcétera, sino que llegue como un jarro de agua fría, más brechtiano en este sentido, más distanciado, y que mueva a la reflexión, ¿eh? El autorreconocimiento vendría a partir de lo grotesco o lo ridículo, más bien, ¿eh? Entonces, bueno, y por otro lado, sin los costumbristas y sin toda la renovación que se produce desde finales del siglo XVIII, no existiría la novela realista, ¿eh? Los modelos están bien reconocidos por parte de Galdós, por parte de Clarín y por parte de, en fin, cada uno con sus... que para Valera el referente fuese Estébanez, pues así le fue. Para Galdós, sin embargo, fue Mesonero Romanos y Larra. Mesonero, por otra parte, es otro escritor que está muy mal estudiado y peor comprendido, ¿no? Está demasiado anclado en un pintoresquismo, en un folclorismo, pero el mesonero de El viaje por Francia y Bélgica es un mesonero que revela una mentalidad burguesa absolutamente indiscutible y, por consiguiente, progresista y revolucionaria en el año 42 cuando escribe ese libro, de manera que lo de costumbrismo lo decía, la veta costumbrista la decía en ese sentido ya de concepción plenamente moderna de lo que es una novela. Cuando Galdós ingresa en la Real Academia Española y pronuncia su discurso, ¿cuál es el título de ese discurso? La sociedad presente como materia novelable. Y ese es el salto. Es un salto que no van a poder dar los realistas del 68 en su madurez, década de los 70 o de los 80, sin haber contado ya con esa actualización de temas y también con cierta capacidad de remozar las herramientas propiamente narrativas, ¿no? Rosalía fue la primera en hacerlo, en un engranaje ya mucho más amplio. Respecto a la pregunta de Dolores Vilavedra, yo tampoco le encontré mucho la conexión, como no se la encontré a la referencia a George Sand. Tampoco se la vi, ¿no? Claro, Hoffman está, pero es que a mí cada vez me parece, claro, son estas cosas que no se pueden abordar porque no tienes la base documental.
Y entonces hacer un trabajo estrictamente filológico, bueno, pues posiblemente nos encontraríamos en el callejón sin salida que comentaba la profesora López, ¿no? Yo creo que está el Hoffman, pero no tanto el Hoffman de los nocturnos como el Hoffman del gato Moore. La pregunta é máis que busca Murguía en ton ou enfrentada con o Dr. David. Que sería un parentesco máis ilustre Hoffman ou incluso máis comprensible George Sand. Pero más próximo, más reconocible, más en la mente del lector, editor, periodista. Claro, vosotros son un caso que conoces máis un pouco como organizado o canon español que da época que se buscaba. Bueno, en todo caso me alegra que o descontacto de partidos, porque parece un ben. Juan, ¿quieres hablar? Bueno, trataré de contestar en lo que he comprendido poco, en cuanto a las objeciones a lo que yo haya dicho. En primer lugar, no he querido reivindicar una traducción vertical frente a una traducción horizontal, probablemente me he expresado mal por la última intervención, sino simplemente he señalado que existen siempre necesariamente esas dos cuestiones. Basta que pensemos en nuestra memoria. Nuestra memoria es vertical. Nosotros no tenemos una edad. Yo no tengo 62 años. Tengo 62 y 15 y 8 y tengo las lecturas de hace 1000 años y tengo un montón de cosas. Eso es lo que se llama arqueología en Nietzsche o geología o genealogía en Foucault, por ejemplo. Son referencias que creo que todos tenemos. Y es una idea básica en el siglo XX. No podemos pensar que somos naif, que somos inocentes, que empezamos a escribir desde cero. Ni empezamos a escribir desde cero, ni empezamos a traducir desde cero. Traducimos desde esa multiplicidad de capas de conciencia. A mí me gusta un ejemplo mayor, ya añadiré, que no es solamente el arqueológico, que es el que más se usa, o genealógico, que siempre son líneas verticales, que tienen que ver con nuestro modo de rememorar, con nuestro modo de escribir, con nuestro modo de pensar y con nuestro modo de vivir en cada momento. Porque la línea de desarrollo del tiempo puede ser horizontal a partir de la definición de Aristóteles, tiempo, medida del movimiento, según lo anterior o lo posterior, pero también es absolutamente vertical en cada cadencia del tiempo que cae sobre nosotros, ¿no? Como dice el ángel del Apocalipsis. Bueno, quizá debí empezar por ahí. Y en realidad no estaba reivindicando una cosa frente a otra, sino diciendo las dos cosas se dan juntamente, incluso cuando no lo sepamos, incluso cuando no seamos conscientes de ellos. Me gusta reivindicar, decía también, el concepto goetheano, que es en el capítulo 4 de las afinidades selectivas, plantea precisamente cómo se disuelve una comunidad y aparece otra según un modelo químico. Yo creo que el concepto goetheano, que todavía no ha sido suficientemente recibido, es mucho más interesante todavía que lo que yo había dicho antes sobre capas, arqueología, genealogía, porque efectivamente determinados elementos, como en química, se deshacen y vuelven a reaparecer en formaciones distintas, formaciones además que pueden ser simultáneas, que pueden ser consecutivas en cada una de nuestras vidas. Por eso tampoco entiendo mucho cuando la gente habla de las personalidades de los poetas. Estoy ahora, por ejemplo, traduciendo Pessoa y me parece patético estar empeñado en que si este es Caeiro o aquel es Campos, etcétera. Todo esto, bueno, esto es eso y todo lo demás, todo simultáneamente. En la cabeza de Pessoa esas cosas no iban así, sino que iban así, por decirlo de otra manera, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que creo haber entendido como reproche por parte de la profesora Pilar, no la conozco, pero no he entendido muy bien. He entendido que reprochaba algo a los que se ocupaban del español. Siento decir que yo no utilizo jamás esa palabra, que me parece incorrecta, que tenemos el español por culpa de Primo de Rivera, el primero, que lo puso en un decreto, hasta entonces era castellano, y yo digo que yo hablo en castellano. Podo falar galego sen moito problema. Podo facelo. O problema é que normalmente falo máis portugués que galego. Pero quiero decir que no he escrito, no he hecho esa traducción desde fuera del idioma. Puede tener a lo mejor errores, pero no lo he hecho desde fuera del idioma en absoluto. Si no, quizá no lo hubiera hecho, o quizá sí. He traducido mucho al alemán y no caí dentro del idioma hasta los 12 años. Pero creo que en un trabajo de traducción, evidentemente, la mayor parte de las veces, efectivamente, no lo hace alguien que sea bilingüe, sino alguien que se acerca desde fuera. Aurora López, que es excelente también como filóloga latina, me parece que no hablaba latín de niña.
Así que si algunos nos ocupamos desde el castellano, no desde el español, que no ha existido jamás, otra cosa sería discutir sobre el concepto de España, pero no del español, que es una idea que tienen los sudamericanos, básicamente, pues no sé, yo diría que he hecho lo que he podido. Pero, y con esto también quiero contestar a Dolores Vilavedra, que me lo reprocha un poco más amablemente, no es que no me haya querido mojar, es que en esa edición aviso que yo no traduzco como filólogo. No tengo esa capacidad y no soy filólogo. Sin embargo, sí tuve el cuidado de que esa edición, que yo no he venido a defender, la traía simplemente por si se decía algo, decir, hombre, pues porque tengo aquí los poemas de Rosalía para que se vea que ella traducía como le daba la gana. Porque traducir, por ejemplo, Salerito Resalero por Chistosa Churrusqueiriña, vaya usted a ver. Y traducir, por ejemplo, el poema aquel del cementerio, el poema del cementerio que es suyo, en el que dice que si es vivo lo mataremos, se dice en gallego, y ella traduce, si es vivo morirá, lo cual no está muy bien traducido, aunque la Rosalía, porque efectivamente no es lo mismo matar que se muera por sí mismo. Bueno, las distancias son infinitas. Lo traía solo para mostrar que la práctica traductora de Rosalía de obras ajenas o de obras propias era efectivamente muy libre. ¿Pero en qué? No en todo. No era libre en los aspectos rítmicos. Para ella lo fundamental es evidente cuando lo vas viendo, es precisamente que el canto se mantenga, que la voz se mantenga. La literalidad del sentido se mantiene casi siempre, lógicamente, si no, no sería una traducción, sería una versión o una invención. Se mantiene casi siempre, pero se va de ella reiteradas veces. Tengo bastantes ejemplos, a pesar de lo poquito que hay de sus traducciones. Y otra día para defenderme, digo, bueno, seguro que me va a pegar todo el mundo. Pero se lo dije a Rosa cuando me llamó, dije, hombre, yo es que esta edición la he hecho para lectores en castellano y no sé, dice, no, si nosotros lo usamos, digo, pues no lo entiendo, porque entendiendo gallego no hace falta que uséis la mía para nada, pero en fin, lo agradezco mucho, pero no venía con la idea de defenderla. Tuve el cuidado de todas maneras, a pesar de sí leer gallego sin problemas, aún así puedo cometer un falso amigo, a lo mejor he cometido alguno, no digo que no, pero he visto muchísimos en traducciones anteriores, claro que sí, algunos tan graciosos como el que decía Pilar sobre nada, pero se lo pasé a un amigo que no sé si es traicionar aquí, una persona que no aparece en la edición, que es Carlos Lema, editor de Galaxia, que lo vio, él insistió en que se utilizara la edición de Sotelo Branco, yo no soy experto, consulté varias ediciones, se tradujo de esa manera, Carlos iba a haber hecho, que sí es filólogo gallego, o por lo menos de formación al menos, aunque ahora trabaja en Galaxia, no trabaja en la universidad, creo, pero él iba a haber escrito algo, no lo hizo y al final la cosa, el destino de lo esférico, al final cayó sobre nuestro amigo Arturo, es el que hizo ese texto final, que también es un texto que se sale también del carril, ¿no? Si hemos descarrilado al salir del carril, pues es posible, pero no es que no me haya querido mojar, es que quería venir a hablar de otra cosa. Quería hablar de por qué me interesa la relación entre las lenguas, por qué me interesa la idea de traducción como una idea incluso de convivencia, de gente que acaba entendiendo más cosas precisamente porque las entiende en más modos de decirlas, que son distintos, que nunca hay una traducción que pueda ser fiel, la idea es ridícula. Por eso hay que tratar de mantenerlo de abajo en lo de arriba, pero que se mantengan juntos y al mismo tiempo que se trasladen, porque también se traslada una cosa sin ser traducida. Benjamin, me pongo muy pesado, hablaba de cómo los textos cambian sin necesidad que se les traduzca y cómo vienen a lectura. Lo cité antes, la idea de venir a lectura y un texto que no puede venir a lectura en su siglo y puede venir a lectura después. Y eso también es lo que nos interesa en esos autores que llamamos malamente clásicos, que es un concepto que no tiene nada que ver, pero bueno, ya se van convirtiendo en eso que llamamos clásicos, pero justamente son clásicos por no estar muertos, sino por estar vivísimos, es decir, por interpelar a cada momento de nuestra historia y de nuestra conciencia. En ese sentido, la historia está aquí, ahora mismo, no se trata de una cosa que se ven a lo largo del tiempo, hay que entender los textos históricamente en su momento, pero también hay que entender
que la historia está aquí. Nosotros somos un palincesto de momentos históricos en nuestras conciencias y en nuestros conocimientos, y la historia entera está aquí, a cada momento. Si no se entiende eso, es difícil entender qué es la trama y el texto de la cultura. Y a ese texto pertenece, a mi entender, de un modo extraordinario, la poesía de Rosalía de Castro, con independencia de en qué lengua estuviera escrita. Felizmente en gallego. Gracias. Moitas grazas. Pilar, me rogaríache, por favor, que se non podíamos estar aquí, temos que volver ás 4. Se tes algo que decir, que foras moi breve. O meu uso do español por castellano non ten nada de resaibo primo riverista. Hai unha aclaración sociolingüística e política que importa moito facer. O castellano entra na Galiza non como un educado convidado que chame a porta para sentarse na mesa do anfitrión, senón que chega imposto e bombardeado desde múltiplos emisores, desde, nun momento dado da historia, unha superestrutura política denominada Estado Español, que o consagra como única lingua oficial, e de aí despois até hoxe. E quero aclarar, ao mesmo agradecín en todo o que vale, estimo en todo o que vale, que fique moi claro, porque non foi entendido polo profesor Barxa, o labor da traducción. Só me permitín a apostila de recomendar aos leitores /ás intelectuais españois de hoxe un pouquiño de esforzo como o que facían con toda naturalidade os seus antepasados do século XIX para leren en lingua galega. Nada máis que iso. E, por certo, o seu propio apelido, vostede sabe moito mellor que a min, que é a castelanización dunha palabra galega. Mire ou repare até que ponto o español como idioma oficial deteriorou a lingua galega. Moitas grazas, Pilar. Por favor, non podemos... Simplemente porque falei do tema, pedir simplemente que cando se fagan traducións que eu considero libérrimas, se poña no prólogo, na explicación, precisamente que van destinadas a un público que non é precisamente popular. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Ben, moitísimas grazas pola súa atención, pola súa participación. Foi unha mesa intensa. Moitas grazas. Se eu fose Farruco Limiar, máis conocido como Paco Umbral, e estivese bebendo whisky en vez de agua, e de aquí, de lo mío.